¿Eh? Pues comenzamos muy buenos días. Como sabéis, en diciembre del año 2017 presentábamos la estrategia de Extremadura en el mundo, una estrategia nacida para retornar y conectar a los extremeños y extremeñas en el exterior. Y antes de entrar en los detalles del Congreso, sí me gustaría destacar 3 datos que ponen en valor la importancia de esta estrategia que es Extremadura en el mundo. La población extremeña nacida en Extremadura y residente en el exterior actualmente es de 586.075 personas, de las cuales 31.220 están en otros países y 554.855 están en otras comunidades autónomas, lo cual pone de manifiesto cómo nuestra emigración es una emigración mayoritariamente nacional, es decir, que se encuentra dentro del territorio nacional. Para llevar a cabo este novedoso enfoque global que supone la estrategia Extremadura en el mundo y también pionero en España, la estrategia cuenta con 2 pilares esenciales. En primer lugar, la plataforma digital extremaduraenelmundo.com, que recoge todas las medidas puestas en marcha desde la Junta de Extremadura para el retorno del talento desde el ámbito del emprendimiento, a la ciencia, a la tecnología, medidas para fomentar la contratación de personas retornadas, todas las medidas que ya se han puesto en marcha y todas aquellas medidas que se irán creando a lo largo también de este año, e incluye también un elemento importante que es una plataforma que permite vincular a las personas y conectar virtualmente a las personas que se encuentran en el exterior. Como decía, este es un primer pilar de la estrategia Extremadura en el mundo y un segundo pilar clave es el primer Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior que hoy presentamos. La Ley del Estatuto de Extremeños en el Exterior del año 2009 establece que cada 4 años se debe celebrar un Congreso Mundial de la Ciudadanía extremeña en el exterior. Este primer congreso se debería haber realizado en el año 2013, no se realizó por eso. Desde el inicio de la legislatura fue un compromiso claro de la Junta de Extremadura y del presidente de la Junta de Extremadura que a lo largo de la misma se pudiese realizar. Un congreso que tiene como fin y como objetivo principal diseñar conjuntamente con nuestra ciudadanía en el exterior la relación que queremos desde Extremadura con nuestros extremeños y extremeñas en el exterior hasta el año 2030. Este primer Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en el Exterior se celebrará los días 21 y 22 de diciembre de 2018 en Mérida, en el Palacio de Congreso. Unas fechas que han sido elegidas y pensadas teniendo en cuenta que son los días y el periodo en el que una parte importante de nuestra ciudadanía en el exterior está en casa para pasar esos días especiales con su familia y con sus amigos. Este congreso tiene un reto, como mencionaba anteriormente, y es establecer esa relación atendiendo a las necesidades diferentes y específicas que cada tipo de diáspora tiene y para la cual la Administración, el conjunto de la sociedad, tiene que establecer acciones concretas. Un congreso que va a estar dirigido, por un lado, a nuestra diáspora clásica, es decir, al trabajo que han realizado las comunidades y federaciones en el exterior durante todos estos años. Una diáspora que es fruto de la emigración que sufrió Extremadura, una emigración principalmente y mayoritariamente económica entre los años 50 y 80, que han realizado un gran trabajo, pero que se tienen que renovar y tienen que adoptar otros tipos también de actividades para seguir vinculando a las segundas y las terceras generaciones y, sobre todo, para abordar un elemento clave que es el relevo generacional. Este congreso está también dirigido a la diáspora de segunda y tercera generación, que son de una forma importante los hijos de esa emigración producida entre los años 50 y 80, muchos de ellos que no han nacido en Extremadura, que la han visitado en algunas ocasiones, pero también aquellos hijos y nietos que no tienen ningún vínculo con Extremadura y que sí queremos que la descubran. El congreso está igualmente dirigido a la diáspora de nueva generación, es decir, las personas que por una decisión personal o profesional eligieron como lugar de vida otras comunidades autónomas, otras regiones en España o eligieron otros países en el mundo, que no tienen en su futuro cercano ni lejano retornar a la región, pero que sí quieren estar conectados con nosotros y sobre todo sí quieren aportar desde sus lugares de vida y de trabajo.
En el Congreso se abordará, sin lugar a duda, la diáspora que se ha producido en los últimos años como consecuencia de la crisis económica y de una forma muy especial a los jóvenes formados y preparados que en determinados momentos, por esas faltas de oportunidades y por la crisis, tuvieron que abandonar la región y tuvieron que abandonar el país. Y una parte importante de esas ayudas establecidas para el retorno del talento a la región están pensadas para ellos y tendrán un papel protagonista, como no podría ser de otro modo, durante este Congreso. En el Congreso se abordará también las medidas y la puesta en valor de la diáspora retornada, de aquellas personas que en un momento decidieron volver a la región y que pueden servir, por un lado, de ejemplo para inspirar también a otras personas que deseen hacerlo, pero también para poner en valor lo que aporta cuando una persona retorna y retorna todo lo aprendido desde otros lugares de España y del mundo. Y, por último, contemplará actividades y puesta en marcha de medidas para la diáspora por afinidad, que son todas aquellas personas que, sin ser extremeños de nacimiento, sí lo son de sentimiento y que un día eligieron nuestra región para instalarse, para realizar su vida y que nos aportan, por un lado, el conocimiento de sus territorios, pero también los contactos y cuando están fuera trasladan lo mejor de nuestra región. Y hay un elemento clave en este Congreso y que no está dentro de esas categorías de los tipos de diáspora, pero que sí permite y que realmente es el elemento que hace de vínculo continuo entre las personas cuando estamos fuera y nuestra región, que son nuestras familias y nuestros entornos y nuestros amigos. Ellos tendrán también un papel clave en este Congreso y por eso también queremos saber cuáles son sus opiniones, cuáles son sus peticiones sobre cómo establecer esa relación futura entre Extremadura y su ciudadanía en el exterior. Es un Congreso abierto a toda la ciudadanía y que necesita además de la implicación de todo. Por eso, si bien es un Congreso que ha sido creado, impulsado y es coordinado por la Junta de Extremadura, en el diseño y la participación del mismo están trabajando un número importante de departamentos de la Junta de Extremadura. Departamentos que están teniendo un papel importante en el diseño, pero que tendrán también un papel importante y protagonista durante los días 21 y 22 de diciembre en el Palacio de Congreso. Departamentos claves en la internacionalización de nuestra región y en la conexión con nuestros extremeños en el exterior, como es Extremadura Avante, la Secretaría General de Ciencia y Tecnología, la Dirección General de Empresa, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo, la Secretaría General de Cultura, el Instituto de la Juventud, la Dirección General de Empleo, la Secretaría General de Cultura, la Dirección General de Formación Profesional y de la Universidad. Pero un congreso para establecer la relación con la ciudadanía extremeña en el exterior tiene que contar también con todos los agentes de la región y por eso la Universidad de Extremadura tiene y debe tener un papel clave en el congreso. Un congreso que tiene que ser el punto de partida de la relación futura. La universidad tiene que tener ese papel clave con sus actuales estudiantes, los cuales algunos de ellos en algún momento estarán fuera en otras comunidades autónomas o en otros países, pero también para mantener ese contacto con las personas que ya están en el exterior. Instituciones como las Diputaciones de Badajoz y de Cáceres, que también se han sumado al proyecto, y otras instituciones que se irán sumando. Pero hoy sí nos gustaría también hacer una invitación a todo el sector empresarial que pueda tener en cuenta el valor que tiene retornar a las personas y conectar con las personas que están fuera y al trabajo que hacéis también los medios de comunicación, muchos de los cuales mantenéis ya esa relación con las personas que están fuera y que podáis seguir contribuyendo y poniendo en valor la labor que realizan. Hemos diseñado un congreso que es participativo, que recogerá a lo largo de todo el año 2018 el flujo de ideas y propuestas que se planteen en los diversos encuentros presenciales que estamos realizando. Se han realizado ya 3 encuentros, uno en Mérida, uno en Madrid y otro en Bruselas. Y se realizarán otros 2 congresos a partir del verano, nuevamente uno en Madrid y otro en Lisboa. Pero uno de los objetivos del Congreso es, sin duda, encontrar los nuevos canales participativos que tenemos que poner en marcha y que tenemos que desarrollar, teniendo en cuenta que nos encontramos en una sociedad digital, pensando en una sociedad digital actual, pero sobre todo pensando en la sociedad y en la economía digital del futuro. Por eso, hoy abrimos este Congreso a la participación pública, la participación online desde este mes hasta el mes de noviembre a través de la página web que se encuentra en el portal de JuntaEx /congreso exterior.es y en la cual los extremeños y extremeñas en el exterior y todas las personas que deseen hacerlo podrán participar en 3 talleres
públicos. El primero, que se centrará en reconocer esa labor de las comunidades extremeñas en el exterior, de nuestras casas y federaciones en el exterior, y cómo afrontar su futuro, siendo clave el relevo generacional, como mencionaba anteriormente. Un segundo grupo de trabajo que tiene como fin establecer y definir cómo se pueden crear otro tipo de comunidades virtuales que ya no se corresponden solo con las comunidades físicas, sino también cómo establecer esa nueva identidad colectiva regional global a través de las redes. Y un tercer grupo de trabajo que es una de las prioridades de la Junta de Extremadura y de Extremadura en su conjunto, que son los desafíos demográficos y cómo la retención, atracción y retorno del talento son prioritarios para Extremadura y precisamente también para esa estrategia de la demografía que se está poniendo en marcha. Durante estos días, durante el día 21 y 22 de diciembre, contaremos con un número importante de ponentes y participantes que serán todos extremeños y extremeñas que se encuentran en otras regiones y en otros países. Durante la jornada del día 21 tendremos 2 mesas redondas importantes. Una primera que definirá cómo y establecerá y trasladará cómo Extremadura se hace desde las personas que estamos en la región, pero cómo Extremadura se hace desde los muchos lugares en los que se encuentra nuestra ciudadanía en el exterior. Una segunda mesa de trabajo que pondrá en valor cómo tenemos que aprender de la antigua emigración, pero cómo la antigua emigración tiene que aprender de la nueva emigración. Cómo hemos pasado de una emigración que se asociaba y que ponía en valor el trabajo en equipo y el apoyo del equipo a una emigración que es mucho más individualista, pero la antigua emigración también tiene que aprender cómo hay otras formas diferentes, digitales, que no son solo con presencia física, que hay que adaptar para seguir sobreviviendo. Vamos a tener un espacio muy importante a lo largo del día 21 por la mañana, que es un espacio de networking para conectar a las empresas, para que las empresas puedan conectar con nuestros extremeños y extremeñas en el exterior, para que puedan hacer esas conexiones para posibles búsquedas o ofertas de trabajo, pero también para desarrollar proyectos conjuntos para que nuestras empresas pongan en valor el potencial, los contactos y lo que pueden aportar la gente que está en otras comunidades o en otros países. Y en paralelo a ese networking empresarial habrá un espacio en el que se podrán mostrar las principales estrategias puestas en marcha en Extremadura en ámbitos claves para relacionarnos con nuestra ciudadanía en el exterior, como es el turismo, cómo conectar y cómo atraer a las segundas y terceras generaciones a Extremadura y que vivan y descubran Extremadura, como un ámbito tan importante como la cultura tiene que estar relacionada con toda nuestra ciudadanía, la ciencia, la tecnología. Todo el ámbito, por supuesto, que es una parte esencial y de nuestra mejor cara en la internacionalización, como es el ámbito también de la cooperación al desarrollo. Y como decía anteriormente, hay un papel especial que van a tener los jóvenes, por eso el día 21 por la tarde se va a realizar el encuentro anual de Ideas for Extremadura. Ideas for Extremadura es un encuentro que realizan jóvenes que se encuentran en otros países del mundo y que durante el día siempre, normalmente 1 o 2 días antes de Nochebuena, se juntan en distintas ciudades y exponen como desde su experiencia de los lugares de vida y de trabajo que tienen, pueden proponer acciones que se podrían realizar en Extremadura. Tradicionalmente se ha realizado en Badajoz en los últimos años, pero este año se va a realizar dentro de este congreso para tener también una dimensión mayor y que sea con esa visión de toda Extremadura. Durante la jornada del día 22 por la mañana se trabajará en las conclusiones de estos 3 grupos de trabajo que hemos mencionado, porque el objetivo de este congreso no es hacer solo un congreso de 2 días, sino que es trabajar durante todo el año y que las conclusiones permitan establecer las prioridades que se traduzcan luego en acciones y en propuestas y en medidas en los próximos años. El congreso finalizará durante la mañana del sábado, a última hora, con un documento de propuestas para el desarrollo futuro. Muchas gracias. No sé si han salido salpicadas a lo largo de toda su intervención los objetivos que persigue el Congreso. No sé si podría enumerárnoslo de una forma un poco más resumida, por favor. Gracias. Sí, bueno, pues en primer lugar, el objetivo que tiene el Congreso es establecer la relación que queremos desde Extremadura con nuestra ciudadanía en el exterior desde este año 2018
hasta el año 2030. Como mencionaba en la exposición, tenemos que establecer medidas específicas para cada tipo de diáspora. Tradicionalmente hemos trabajado desde la Administración y en el conjunto de Extremadura una relación muy estrecha y muy consolidada con la emigración clásica, con las casas y las federaciones que Extremadura tiene en el exterior y que tienen un papel clave, pero hay también otros elementos en nuestra ciudadanía extremeña en el exterior que no está o no pertenece a las asociaciones, a las federaciones y que también tienen que tener medidas específicas. Por eso era importante establecer desde una forma participativa cómo queremos establecer esa relación con las personas que están viviendo fuera por una decisión propia, que están trabajando en empresas, en organismos multilaterales, en organizaciones internacionales, que son cooperantes en el mundo y que no pertenecen a ese movimiento, pero sí quieren estar conectadas con Extremadura y tenemos que establecer nuevos vínculos. Pero además tenemos que establecer nuevos vínculos de una forma diferente, porque ya las personas no solo nos asociamos por una cuestión identitaria, no nos asociamos por una cuestión de preferencias, de intereses comunes y muchas veces no lo hacemos de una forma física, sino que la sociedad digital nos permite que independientemente del lugar en el mundo en el que estemos podemos estar comunicados. Y nosotros queremos estar también aportando a esas acciones que hacemos todos los días, vamos viendo en los medios personas que están en distintos lugares y que quieren aportar a la región. Pues eso es lo que queremos definir, cómo podemos aportarle nosotros en sus vidas y cómo ellos pueden colaborar también con nosotros. Y otro elemento clave, evidentemente, es esa relación con la gente, con las personas jóvenes, ¿no? Con los jóvenes, bien aquellos que se han ido por la cuestión económica, bien aquellos jóvenes que se han ido también por una vocación internacionalista y se encuentran en otros países o porque sus carreras y sus vidas personales o profesionales están en otra región. Y otro elemento importantísimo de cómo Extremadura se hace conjuntamente es poner en valor ese trabajo de personas que han decidido instalarse en Extremadura y, como decía anteriormente, que trasladan cuando están fuera de nuestra región la parte más positiva de la región. Entonces, por eso queremos hacer un congreso que fuese realmente participativo, que no fuese solamente un congreso de ponencias o de trabajo de 2 días, sino que sea fruto del trabajo diario con los talleres participativos que hemos hecho ya en Madrid, en Mérida, los que se harán nuevamente en Madrid, el que se ha hecho ya también en Bruselas y en Lisboa, pero también con las oportunidades que nos ofrece hoy la digitalización y es ofrecer a partir de hoy esos canales de esos 3 grupos de trabajo para que puedan hacer sus aportaciones. Gracias.